Hola. Hola, ¿qué tal, Joseph? Buenas Hola, noches. Albert, ¿cómo está? Perdón la demora en entrar. Tuve unos problemas de conexión, No, pero no, sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? súper bien, pero no, no te preocupes, aquí estamos justamente hablando de tu libro y ahora sí que tras bambalinas, platicando de todo lo que Mm, pasamos todos, ¿no? Sobre con esta pandemia que nos pegó a todos con ganas, ¿no? mm. Víctor, Pues amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos como invitado a Joseph Zárate con su libro Algo Nuestro sobre la Tierra, que estuvimos leyendo las últimas semanas. Joseph, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por permitirme estar acá y compartir con ustedes mi trabajo, ¿no? Así que muchas gracias por eso. Platícanos un poquito de ti y platícanos acerca de tu libro y luego pues empezamos con las preguntas. Sí, claro. Bueno, yo soy periodista, soy editor, soy peruano. Y este libro en particular es un libro muy especial porque, como ustedes saben, fue concebido en el momento en el que la pandemia había golpeado mi país, ¿no? Estamos hablando de un momento en el cual no había vacunas, un momento en el cual había una gran incertidumbre por el futuro, ¿cierto? No sabíamos qué iba a ocurrir y al mismo tiempo los peruanos sobre todo, podíamos ver cómo nuestro país, debido al sistema de salud tan precario que tenemos, se iba convirtiendo en el país con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en el planeta, ¿no? Según las cifras de ese momento, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que en ese momento del año 2020, estamos hablando de los primeros meses de la pandemia, febrero, marzo, por ahí, yo estaba trabajando en una redacción de periodismo investigativo que se llama IDL Reporteros. Y yo estaba trabajando en ese momento ahí y estaba cubriendo el subregistro de muertos por el virus, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría de países del mundo había un subregistro, ¿cierto?, de la contabilidad de las víctimas mortales del virus, ¿no? Es decir, mientras el gobierno decía que había, digamos, una cantidad, según sus estadísticas, en realidad había 3, 4, 5 veces más, ¿no? Es algo que también ha pasado en México, por ejemplo, ¿no? Que también recuerdo mucho que después de la investigación que se hizo en el Perú, otros países comenzaron a replicar también el mismo ejercicio desde el periodismo, ¿no? Entonces, México, por ejemplo, fue un caso emblemático también, ¿no? Pero en el caso del Perú había, digamos, mucho secretismo alrededor de las cifras reales. Y también, no tanto por una cuestión de que el gobierno quisiera ocultar las cifras, sino porque el aparato estatal no estaba preparado para poder asumir en tiempo real la contabilidad de estas víctimas, ¿no? En términos de gestión, el Estado peruano no estaba preparado, ¿no? Fíjense ustedes que en el Perú en su momento era el país con la menor cantidad de camas de cuidados intensivos en toda Latinoamérica, ¿no? Y eso era bien interesante porque revelaba cómo esta idea del Perú como un país que está en plena bonanza económica por el precio internacional de los metales y que estamos próximos a entrar a la OSD, ¿no? Y etcétera, ¿no? Cuando en realidad esa riqueza, esa bonanza había más bien enriquecido los bolsillos de ciertos grupos empresariales y no de la mayor parte de los ciudadanos, ¿no? Que es algo que en Latinoamérica suele ocurrir, ¿no? De distintas maneras, con distintos nombres, pero suele ocurrir. Entonces, en ese contexto es que yo comienzo a investigar el subregistro de los fallecidos por COVID
en el Perú y sobre todo en Lima, ¿no? Que es la ciudad donde yo vivo. Lima en ese momento era una ciudad que estaba en cuarentena, ¿no? O sea, no se podía salir de la ciudad. Y yo me enfoqué en el trabajo de, de las personas que se encargaban de recoger los cadáveres, ¿no? Y ese acercamiento fue debido a esta investigación de subregistros, ¿no? Entonces, yo comencé a entrevistar a gente que trabajaba en los mortuorios, en las morgues, en las agencias funerarias, en los cementerios, y en ese trabajo de investigación tuve la oportunidad de conocer a los trabajadores y a los dueños de un crematorio que se llama el Crematorio Piedrángel, ¿no? Que es el crematorio que en su momento, durante el primer año de la pandemia, llegó a incinerar 18.000 cadáveres, ¿no? 18.000 personas. Estamos hablando del 10% de todas las víctimas mortales por el virus en el Perú, el 10%, un solo crematorio, ¿no? En Lima. Entonces, yo comencé a entrevistar a los dueños, a los trabajadores, y surge la oportunidad de que yo les propongo poder ir a trabajar con ellos al crematorio, a ir a trabajar con ellos. Es decir, ponerme el traje de protección y comenzar a ir a trabajar junto con estos empleados, yendo a las casas, a los hospitales, a ciertas calles, a recoger los cadáveres, colocarlos en bolsas y llevarlos en las camionetas hacia el crematorio, ¿no? Entonces, durante algunas semanas, en un primer momento, hice ese trabajo junto con ellos, ¿no? Y ya después, conforme fue pasando el tiempo, ya fui acompañándolos a lo largo de los meses, ¿no? Este, por supuesto, fue una experiencia límite de alguna manera, ¿no? Estamos hablando de una ciudad que en ese momento estaba casi vacía por la cuarentena. Estamos hablando de un momento donde no había vacunas, había un miedo muy fuerte, ¿no? Frente a la enfermedad. Y, y a veces cuando pienso qué cosa me arrojó o me impulsó a ir a hacer ese trabajo, para mí es muy difícil responder, porque claro, por un lado está el sentido del deber del periodista, de contar lo que está ocurriendo en ese momento, pero por otro lado, sentía yo que había una urgencia en mí por entender y comprender qué estaba ocurriendo, ¿no? Y los periodistas, en general, tenemos eh, una especie de privilegio, ¿no? De poder estar, de ser testigos de momentos únicos en la historia, ¿no? Como este, por ejemplo, y de poder acceder a ciertos espacios que un ciudadano común no podría acceder, como por ejemplo ver cómo funciona un crematorio, ¿no? O sea, ver cómo se Ah, acumulaban los cadáveres en estas cajas de metal, ¿no? Esos containers, uno encima del otro, ¿no? Ver cómo las familias lidiaban con este duelo suspendido, ¿no? Este duelo, digamos, alterado por este virus, ¿no? Entonces, a lo largo de todo ese año, ¿no? Hice ese trabajo entrevistando a muchos de esos trabajadores y cuando termine el año 2020, yo tuve que parar un momento porque en verdad que yo pensé que no me iba a afectar, pero sí me afectó, digamos, en términos psicológicos, emocionales, ¿no? Y en enero del 2021 me da COVID, me enfermo, ¿no? Pero no por el trabajo, sino porque una amiga vino, o sea, fuimos a cenar con una amiga, ¿no? Y ella está infectada y nos contagió, ¿no? A mí y a mi novia. O mejor dicho, me contagió a mí y yo contagié a mi novia. Este, y estuve muy enfermo y en verdad pensé que me iba a morir, básicamente, porque imagínense ustedes, ¿no? Una cosa es estar enfermo en cuarentena en tu casa y normal, ¿no? Te la pasas mal y todo eso, pero otra cosa es estar enfermo y haber visto lo que yo vi, ¿no? Entonces, claro. esta posibilidad de morir y demás. Entonces, yo creo que esa conciencia de la posibilidad de la muerte
hizo que me dijera a mí mismo, oye, todo lo que he visto, todo lo que he reporteado, creo que sería bueno que yo lo escriba, ¿no? O sea, que Y deje de alguna contárnoslo, manera. y Así es, empezárnoslos a contar. así Bueno, es, eh, así es. después de esta introducción, vamos a ir, aquí damos los turnos conforme fueron entrando al Zoom. Así que, Melissa, pues te toca el honor y ya, además de que Melissa nos propuso leer este libro. Melissa, adelante. Ay, gracias. Hola Joseph, nuevamente un gusto verte. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, qué gusto saludarte. Oye, mira, a mí me encantó tu libro. em, Realmente les comentaba justo a los chicos que yo decía, oye, es que cómo habrá sido estar en tus zapatos, ¿no? Estar junto con estas personas, con trabajos tan complicados, pero a la vez tan humanos. Y me gustó muchísimo cómo escribiste la historia, porque eh, aunque son testimonios muy duros y son realidades muy duras, un momento muy difícil, finalmente está escrito como lleno de esperanza, o sea, está escrito con así, con esta luz de, sí hay muertes, sí, o sea, en medio del cementerio de pronto, las flores, queremos que sea un lugar bonito, o sea, está lleno de estos rasgos de humanidad, más allá de nada más la desgracia, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte si, además de tu experiencia y de tu investigación, eh, ¿te inspiraste en alguien para utilizar este estilo o utilizar rasgos dentro de el estilo con el cual escribiste tu libro? Mm, Muchas gracias. no, gracias, Melissa, por la pregunta. Mm, no, no, o sea, no sé si es que yo me inspiré en alguien, o en algo para dar cuenta de estos momentos que tú dices que son más luminosos, ¿no? Sino que yo creo que yo soy así nomás. O sea, soy así nomás, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, leen otros trabajos míos, como por ejemplo, no sé, hay un libro que publiqué antes que se llama Guerras del Interior, que también está publicado en México, que son historias sobre conflictos ambientales causados por las industrias de la minería, la madera, ¿no? El petróleo. Y claro, esas historias también son trágicas, porque muere gentes, o hay desplazados, o hay amenazas de muerte, etc. Pero creo que en mí siempre hay una necesidad de tratar de mostrar que la vida es compleja y en esa complejidad hay oscuridad, pero también hay momentos de luz, ¿no? Porque la vida es así, básicamente, ¿no? O sea, no todo es oscuridad, o no todo es tragedia, no todo son heridas, ¿no? Incluso dentro de la tragedia hay también, incluso hay sentido del humor, ¿no? O hay sarcasmo, hay ironía, ¿no? Entonces, me parece que el periodismo como una forma de arte intenta de alguna manera también a través de los recursos de la literatura mostrar esas distintas facetas, ¿no? Que tiene la vida de un ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que el libro me salió así, o sea, lo escribí así, porque es insoportable también escribir un libro donde todo es muerte, ¿no? Donde todo, absolutamente todo es muerte y es tristeza y demás, ¿no? O sea, creo que también por eso el libro es corto, ¿no? Porque escribir un libro largo sobre esto sería insoportable de escribir, insoportable de leer, ¿no? Pero, pero yo creo eso, o sea, que ya mi manera de ver las historias o la realidad va un poco en ese sentido, en esa dirección, ¿no? Este, Hay una frase que me acuerdo mucho de,
de Richard Ford, el escritor norteamericano, el cuentista, que es muy bueno. Él decía que, claro, a veces en la escritura de lo que se trata también es de encontrar las flores entre las grietas, ¿no? No como una manera de pensar romántica o idealizada, o decir, bueno, hay que seguir adelante. No, no tanto en eso, sino de dar cuenta de que hay cosas bellas también en medio de lo que es horrible, ¿no? Y me acuerdo también en los talleres que doy, también hay como un verso que también me hace pensar mucho en mi propia escritura, ¿no? Que es un verso de la poeta Chantal Maillard, que ella dice, ¿no? Escribo para que el agua envenenada pueda beberse, ¿no? Es decir, a través de la escritura te expones ante una realidad que es trágica, pero a través de tu mirada, a través de la operación de la escritura, logras, de algún modo, que esa historia que es dura, que es difícil, pueda ser asimilada, pueda ser comprendida, ¿no? En un sentido más profundo, ¿no? Y no quedarte solamente con la herida, con la tragedia, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Que haya un momento de luz, oscuridad, luz, grises, o sea, que eso me parece que es un poco lo que intento hacer, ¿no? O al menos como yo observo y me relaciono con la realidad que me rodea, ¿no? Muchas gracias, Joseph. No, gracias, Melissa. Daniela, adelante. Hola, buenas noches, Joseph, un gusto conocerte. Mi pregunta, bueno, antes de hacer la pregunta, quisiera comentarte que sí, el libro me provocó como una incertidumbre porque apenas llevamos 3 años y se sintiera como que la pandemia fue hace como 10 o más tiempo, y leerlo tan pronto de repente es, pues sí, es impactante. Entonces, mi pregunta es acerca de tu experiencia con el personal de los crematorios. Digo, son testimonios, sin embargo, me gustaría saber, y espero que no sea como un tanto morbosa la pregunta, pero hay muchas personas que se quedaron con esta incertidumbre de saber si las cenizas que les entregaban eran de sus familiares. Entonces, tú que estuviste más presente con ellos, ¿qué nos podrías compartir acerca de eso? Mm. Sí, gracias, Daniela, por la pregunta. Mira, lo primero que puedo decirte es que en el Perú, al menos, ¿no? Nosotros, como peruanos, digamos, no estuvimos tan dispuestos a hacer ese trabajo de recoger los cadáveres, porque la gente tenía miedo, ¿no? Y prefería, pues, hacer otro tipo de labores, ¿no? Entonces, las personas que sí estuvieron dispuestas a hacer ese trabajo de recoger los cuerpos, a pesar del miedo que tenían, eran sobre todo los migrantes, ¿no? Y en este caso, los venezolanos, ¿no? La migración venezolana es, al día de hoy, la más importante en América Latina, ¿no? En el Perú nomás hay más de 1 millón de migrantes venezolanos, ¿no? Que han huido de su país, que está en crisis política y económica hace varios años, personas que tenían un tipo de vida, digamos, la mayoría de clase media, alta incluso, algunos iban de vacaciones, tenían propiedades, casas, ¿no? Pero al llegar al Perú, pues no tenían, digamos, otro medio de subsistencia y fueron contratados sobre todo en las agencias funerarias, en los crematorios. Y cuando uno revisa la historia digamos, historia universal, ¿no? Uno puede notar cómo en distintos momentos de la historia, sobre todo en momentos donde ha habido grandes pestes o epidemias, ¿no? Quienes recogían los cuerpos, los muertos, eran precisamente los extranjeros, ¿no? O sea, la gente más empobrecida, la que vivía en precariedad, las personas indígenas, ¿no? De pueblos originarios, ellos eran los que finalmente recogían los cadáveres y los que también, de algún modo, eran acusados incluso como
digamos, vectores, ¿verdad?, de ciertas enfermedades. Muy bien, entonces, mi acercamiento hacia ellos fue un poco en ese sentido, ¿no? Dar cuenta de cómo este patrón de precariedad se va repitiendo a lo largo de la historia y cómo este protagonismo se pierde, ¿no? Porque nadie, digamos, más allá de la noticia de nota más morbosa, como dices tú, no hay mucha importancia, ¿no?, sobre el trabajo que ellos hicieron, ¿no? Hay más importancia, por supuesto, en los doctores, en los enfermeros, que está muy bien, pero el trabajo de recoger los cuerpos también es importante, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando del último tránsito, los últimos rituales, ¿no? Y que son muy importantes para el ser humano, ¿no? Y respecto a lo que mencionas de los cuerpos digamos, que se extraviaron o digamos, o estas acusaciones de los incineramientos y que no se sabía si las cenizas eran o no, digamos, de un familiar, es bien difícil determinar porque, claro, o sea, las cenizas son cenizas, ¿no? Entonces tú no te puedes como hacer un trabajo forense y decir, ah, ya, eso es, no, o sea, ya, ¿no? Entonces, yo lo que pude observar fue de que en la empresa Piedrángel sí se cumplía con los estándares de la cremación, pero claro, lo que ellos sostienen es de que a veces había cuerpos que eran muy grandes y cuyas cenizas excedían, digamos, la capacidad de ciertas urnas, ¿no? Entonces cometieron 2 o 3 errores, ¿no? De mandar una urna por un lado, otra urna por el otro. Pero también hay casos de crematorios clandestinos donde sí hay videos donde metían 4 cuerpos juntos, 3 cuerpos juntos. De eso sí hay videos. Perdón. Entonces, es bien inquietante, ¿no? Por ejemplo, en hospitales donde se extraviaban los cuerpos, ¿no? O de repente se equivocaban y le ponían un nombre a un cuerpo y el otro le ponían otro nombre, intercambiaban los nombres, ¿no? Y habían algunos que sabían que eso pasaba y los entregaban igual, ¿no? Porque nadie abría la bolsa, ¿no? Entonces, esas cosas también han ocurrido, ¿no? Que yo doy cuenta en el libro. Este, Desgraciadamente, esos episodios han dejado o dejan una marca muy profunda en las personas que yo no sé, o sea, al día de hoy, si todavía estamos viendo el impacto o las secuelas de eso, ¿no? De una manera tan clara, ¿no? Yo creo que con el tiempo sabremos verlas con más nitidez, ¿no? Pero sí, eso es lo que te puedo contar, ¿no? De lo que yo pude ver, de lo que yo pude conversar, ¿no? Sí, porque comentábamos en una ocasión sobre tu libro, que lo que llama mucho la atención es la mirada que nos proporcionas, precisamente del hecho de que cuando empieza la pandemia, pues todos volteamos a ver en una primera instancia a los médicos, a los doctores, y ese trabajo nadie quiere hacer, siempre alguien lo tiene que terminar haciendo. Entonces, esa mirada que das hacia los migrantes, pues sí es bien triste y sobre todo de miedo porque pues no habían vacunas, no había nada y ellos lo tenían que hacer porque no había de otra, tenían que trabajar y era su medio de sustento. Entonces sí es bien impactante esa perspectiva que tú abres para volvernos a recordar esa parte de lo que pasó en la pandemia. Y muchas gracias. Gracias, Daniela. María, adelante. Buenas noches, Joseph. También agradecerte por traernos esta historia que, como bien decía Daniela, no nos imaginamos, no sabemos de estos héroes que tuvieron que hacer este trabajo tan difícil y que esto fue pues en todos los países. Y a mí me interesaría saber si respetaste los nombres de los protagonistas o los cambiaste, y también
si ellos tuvieron acceso a tu libro y si es así, ¿cuál fue es decir, cuál fue su sentimiento hacia él? Sí, gracias, Marien. Los nombres que aparecen en el libro son reales, ¿no? Y yo tuve el permiso de estas personas para poder publicarlos. Cuando yo publiqué la primera crónica, en el marzo del 2020, o abril del 2020, ahí, por ejemplo, este personaje que aparece al principio del libro, ¿no? Celestino Guillén, ¿no? Me acuerdo que en la primera versión de la crónica, yo no puse su nombre, ¿no? Porque la familia, en esa época, ¿no? Había una especie como de miedo, ¿no? A que la gente se supiera de que tal o cual persona ha muerto de COVID, ¿no? Entonces yo respeté eso y no lo coloqué. Pero después de un año después, cuando ya había vacunas, qué sé yo, lo fui a buscar otra vez y le dije, mira, estoy escribiendo un libro y quisiera dar cuenta del nombre de Celestino, ¿no? Porque me parece importante que se sepa qué ocurrió con su abuelo, con su padre, ¿no? Y me dieron autorización y por eso ya ahí, recién ahí lo puse, ¿no? El nombre Celestino Guillén, que de hecho es un nombre bien como García Marquiano, ¿no? Celestino Guillén, ¿no? Que vive en un cerro que se llama San Pedro, qué sé yo. Entonces, a través de esa conversación es que yo tuve el permiso, ¿no? Muy bien. En el caso de los trabajadores venezolanos, también aceptaron aparecer con sus nombres, ¿no? Y, por ejemplo, en la última sección del libro del sacerdote, ¿no? Este religioso venezolano llamado Padre Chamo, ¿no? También aceptó, ¿no? De hecho, algunos de ellos sí les pude alcanzar el libro, ¿no? O les mandé, o cuando publiqué las crónicas iniciales les mandaba los links para que los leyeran, pero la mayoría de ellos se regresó a Venezuela, o sea, porque, digamos, la pandemia, la cantidad de muertos descendió, se quedaron sin chamba y se regresaron, o algunos se enfermaron de COVID y preferían, pues, estar con su familia, ¿no? Entonces se regresaron nomás. Entonces hay algunos a los que no les pude alcanzar el libro, pero a otros sí, ¿no? La familia, el padre Chamo, a los dueños del crematorio, a un par de trabajadores, ¿no? Así que me queda pendiente en algunos casos, sí, como enviarles la historia y demás, ¿no? Pero a la mayoría yo creo que sí, les mandaba o los links, o les mandaba el libro, etc. Pero sí, yo creo que es importante entender que como este trabajo sobre todo se trata de el respeto por el otro, sí es importante como explicar muy bien qué estás haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del padre Chamo, en la parte final ustedes han visto, ¿no? Que es como una especie como de testimonio en primera persona, que está escrito como si fuera, no sé, como si fuera un salmo, ¿no? Una liturgia, ¿no? Este, como en la no ficción tú no puedes inventar nada, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que en el momento de editar o de seleccionar las palabras que dijo el padre Chamo, conserven el sentido original de lo que él quería decir. Entonces, cuando yo seleccioné esas partes de las entrevistas, lo que yo hice fue enviárselo para que él lo pueda leer y me diga, oye, de repente acá estás diciendo algo, estás editando y al editar has alterado el sentido de esta frase, ¿no? Afortunadamente eso no pasó, ¿no? Entonces le pareció que era lo que él había dicho y ya, ¿no? Entonces, eso me parece que es bien importante cuando trabajas no ficción, ¿no? El pacto de lectura entre el autor y los lectores, digamos, es no inventar, ¿no? Dar cuenta de que lo que tú estás diciendo, lo que estás escribiendo, viene de una fuente, ya sea humana, documental o de tu propia observación, ¿no? Entonces, esa es un poco la operación, ¿no? Que uno hace. Pues muchas gracias, Joseph, y nuevamente gracias por este testimonio. Gracias, también, gracias. Hola Silvia, adelante. Yo, buenas noches. ¿Ya estás de regreso en Perú? Sí, o sea, regresé el martes en la mañana
de Barcelona, que primero estuve en Cádiz la semana pasada en el Congreso de la Lengua, porque me invitaron a hacer unas charlas y presentar hay un número especial de la revista Granta en español que está dedicado al Perú. Y ahí colaboré con una crónica, y después ya me fui a Barcelona a presentar este libro, de hecho, ¿no? Lo presenté en Barcelona, que ahí hicieron una edición especial del libro. Y la verdad que yo pensé que no lo iban a publicar todavía, porque, por ejemplo, lo que ustedes dicen, ¿no? Que como es tan cercano el asunto, la gente no quiere leer, pues, sobre esas cosas, ¿no? Pero, pero parece que sí hay un interés y por eso lo han publicado, ¿no? Ahora. Pero ya está publicado en Lima, en México y en España, ¿no? Así que supongo que poco a poco el libro va a ir encontrando sus lectores, ¿no? Sí, no preguntaba un poquito por la hora, dije, capaz que estás todavía allá y son las 5 de la mañana para ti, pero no, qué No, bueno, no, qué gusto tenerte aquí. A mí me pareció un testimonio, definitivamente se te ve lo periodista, o sea, independientemente de cómo esté escrito, que creo que está muy bien escrito y todo, es un testimonio periodístico impresionante. Decías Perú, pero pues yo sentía que tenía mucho que ver con México, por como tú ya mencionaste, pues los números en México también eran irrisorios, o sea, tú sabías y veías que los números eran mucho más altos que lo que el gobierno de México mostraba, ¿no? Y pues sí, no fue Perú, no fue México, yo creo que la mayor parte de los países sufrimos de esa mala información, pero pues a todo el mundo nos cayó muy de sorpresa una pandemia de este estilo, ¿no? Pero qué interesante, sí fue muy fuerte leerlo tan pronto, porque pues muchos tenemos todavía así como pues el dolor de gente cercana que se perdió en la pandemia. Entonces, sí, pero me pareció súper interesante. Pero algo que también me gustó muchísimo es todo lo que mencionas de los venezolanos y de toda esta gente, y lo acabas de mencionar también, de toda esta gente que migra, que no tiene, que a lo mejor sale de su país siendo, y yo conozco venezolanos en México que son gente con profesiones, con muchas cosas, y que terminan con trabajos muy fuertes. O sea, no puedo decir que denigrantes porque no son denigrantes. Cualquier trabajo es 100% válido, ¿no? Es un trabajo, pero trabajos muy fuertes para pues alguien que, como, como a veces decimos, hay quienes trabajamos del cuello para arriba y hay quienes trabajan del cuello para abajo, o sea, más la fuerza física, ¿no? Entonces es muy fuerte, pero esa parte de los venezolanos me pareció muy, muy interesante. Y todo lo que mencionas, ¿no? Desde las cenizas, de los crematorios, todo, de veras fue un testimonio muy, muy, muy interesante. Y bueno, una de mis preguntas era si habías terminado contagiado, ya comentaste que sí, pero fuera de todo esto, ¿no? Pero ¿cómo sigue ya con las vacunas? Ya Perú ya también está mucho más estable, ya mucho más tranquilo todo, ¿no? Eh, Pero ¿qué está pasando actualmente? Como dices, ya muchos venezolanos están yendo, la gente está empezando a cambiar. ¿Qué está pasando todavía con todos estos? Porque sigue habiendo muertos de COVID, sigue habiendo muchas cosas que no se están publicando. ¿Qué sabes? Me imagino más de Perú, de qué está pasando actualmente con todos estos gentes enferma o muerta, Sí, ¿no? bueno, gracias Silvia por tus palabras. Lo que está pasando en el Perú, al menos, y supongo que también en otros países de la región, es que si bien hay una inmensa mayoría, un inmenso porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que ya tienen las 3 dosis, algunos tienen 4 dosis, ¿no? Hay también un sector de la población que es víctima de la desinformación, ¿no? Respecto a los efectos que tiene la vacuna en el ser humano, ¿no? Han aceptado como ciertas estas teorías de los antivacunas, ¿no? O también estos fake news o incluso
ideas como que vienen más bien de ciertas sectas donde dicen pues que vacunarse es recibir la señal o la marca de la bestia, ¿no? Que eso suele ocurrir mucho, por ejemplo, en las regiones más alejadas de las ciudades, ¿no? En el Perú, ¿no? Donde hay mucha presencia de iglesias evangélicas, iglesias más sectarias, etc. Entonces, creo que lo que ha venido pasando en el Perú al menos es que debido a la crisis política se ha desatendido la comunicación correcta hacia la población de explicarles por qué es importante vacunarse, ¿no? Ustedes deben saber por las noticias internacionales, ¿no? Perú, desde el año 2016 más o menos, ha entrado en un ciclo de crisis política que solo lo único que hace es agravarse, ¿no? O sea, el día de hoy, por ejemplo, ya no se está hablando de la pandemia, ¿no? No se está hablando, no hay noticias de la pandemia en los medios más masivos, de hace meses que no se habla de eso, pero sí se habla, por ejemplo, del presidente y la corrupción, y ahora se habla de la presidenta Boluarte y de los muertos por la represión policial y militar, ¿no? Que es otro tipo de crisis, ¿no? Entonces, parece como que toda la crisis de la pandemia ha sido sepultada por crisis que están más, digamos, que son más actuales, ¿no? Pero sí es verdad que al día de hoy la gente que está muriendo en los hospitales son gente que no tiene ninguna vacuna o tiene una sola dosis y que no se ha vuelto a querer vacunar. Son personas, de nuevo, ¿no? Que tienen cierta manera de pensar más cercana a los antivacunas, a la religión que profesan, etcétera, ¿no? Es un grupo minoritario, es verdad, pero es un grupo, o sea, son un grupo de seres humanos, igual. Entonces creo que eso está ocurriendo no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica en general, ¿no? Gente que no quiere vacunarse, gente desde gente muy humilde hasta gente que tiene, digamos, dinero, ¿no? Y que simplemente por cierto tipo de creencias no desean inocularse la vacuna, ¿no? Entonces, creo que todavía hay eso y es un deber de los gobiernos tener una estrategia de comunicación para poder explicar a la población de que es importante tener esas dosis, ¿no? Eso es un poco lo que yo te puedo contar. ¿Y si sientes que tu libro puede ser un poco un trabajo de divulgación de qué fuerte fue en esa época, digo, en esa época que no fue, sigue siendo de alguna manera, pero lo fuerte que fue y lo difícil que es hasta deshacerse de los cadáveres, ¿no? O sea, entonces que sirva como un trabajo de divulgación. Yo creo que sí, de hecho fue escrito un poco con ese propósito, ¿no? O sea, un escritor o un cronista, digamos, es como una especie de historiador del presente, ¿no? ¿No? Es como alguien que registra historias, ¿cierto? Relatos reales que si no fueran registrados por el periodismo, se perderían, ¿no? O sea, se perderían y no habría memoria de eso. Entonces, yo creo que un periodista, en cierto modo, construye esa memoria para que las generaciones venideras puedan pensar también en cómo debería ser nuestro destino, ¿no? Como humanidad, como sociedad, ¿no? Entonces, yo sé que mi libro es un libro duro de leer, no es un libro que te podrías llevar a la playa o algo así, pero yo estoy seguro que en algún momento, dentro de algunos años, probablemente, cuando alguien quiera saber qué ocurrió, ¿no? Eh, en esa época, probablemente lea mi libro, ¿no? Probablemente, ¿no? O lea otros libros también que se han escrito sobre la pandemia y que son muy buenos. En cualquier caso, lo que ustedes han leído es lo que yo pude ver, lo que pude observar, lo que pude escuchar, ¿no? No es la verdad total,
pero en todo caso es la verdad humana a la cual yo pude acceder, ¿no? Desde ese punto de vista de trabajo funerario, ¿no? Entonces, sí, puede ser un trabajo de divulgación, puede ser un trabajo periodístico, pero lo que a mí me ilusiona es que al mismo tiempo también sea un trabajo de construir memoria, ¿no? Eso es un poco la idea, ¿no? De lo que yo intenté hacer ahí, ¿no? No sé si me ha salido, pero No lo he sé. intentado, pero lo he intentado al menos, ¿no? No, un excelente trabajo, sí, muy fuerte, muy fuerte, porque pues, la pandemia todavía la tenemos encima, pero un excelente trabajo. Felicidades y gracias. Gracias, Silvia, gracias. Pues Joseph, la verdad es que fíjate que en nuestro club de lectura vamos compartiendo semana con semana lo que hemos ido leyendo, ¿no? Y muy independiente, antes de comenzar a leer, pues vamos haciendo promoción del libro para que pues la gente se vaya animando a participar. Pero justamente muchos de los lectores que siempre nos acompañan sí tuvieron ahora sí que de decirnos, ¿sabes qué? Ese libro yo no lo quiero leer, todavía no lo quiero hacer porque aún tengo todavía el dolor muy cerca, esta parte de haber perdido algún familiar, algún amigo, les ha pegado duro, ¿no? Y en base a esto, con base a esto, ¿cómo ha sido justamente la crítica que has tenido de tus lectores? ¿Cómo han recibido el libro? Pues de saber que justamente sufrieron lo que leímos en tus páginas y cómo ha sido a lo mejor lidiar en parte, ¿no? Por así decirlo, pues con todas estas críticas y opiniones sobre el dolor que están hablando constantemente. ¿Cómo has salido adelante y cómo has superado a lo mejor esta parte, ¿no? Que justamente yo creo que pues toda la gente pues te menciona esa parte de que ha sufrido y le ha dolido, ¿no? Pasar por esto. Sin duda, ¿no? Yo comprendo, ¿no? Obviamente, para nada pretendo que sea un libro fácil de leer, ¿no? Este, Sin embargo, creo que al menos lo que he intentado es que el libro funcione como una especie como un dispositivo que nos permita hacer ese ritual que no pudimos hacer, ¿no? Es decir, hablas de lo duro, ¿no? De lo trágico, pero al mismo tiempo, sobre el final del libro hay un momento de reflexión, ¿no? O sea, toda esta parte o sea, para mí es más o menos lo siguiente, ¿no? Es como el libro empieza, ¿no? Yendo a recoger los cadáveres, explicar el trabajo, después desciende un poco más hacia una intimidad con los venezolanos que te cuentan ya, digamos, ellos mismos te cuentan, ¿no? ¿Qué vieron, qué hicieron? Te vas descendiendo un poco en, en la intensidad de las emociones, pero luego cuando termina esa sección, vas subiendo ya, digamos, vas dejando esa tragedia y te vas acercando más bien a los rituales, a las despedidas, cómo los familiares se despiden de sus fallecidos, están en los cementerios, etcétera, y luego sigues avanzando hacia arriba, digamos, con el padre Chamo, donde él lo que hace es reflexionar, ¿no? Sobre qué siente un ser humano cuando pierde a alguien que ama, ¿no? Y él, por ejemplo, que toda esa sección reflexiona sobre este versículo de la Biblia, que es el más corto del Nuevo Testamento, ¿no? Que es el momento en el cual Jesús va a visitar a Lázaro, que es su amigo, y ha muerto, y él, a pesar de que sabe que lo va a resucitar, llora, ¿no? O sea, se deja atravesar por el dolor, porque también, según las escrituras y quienes son creyentes, también era humano, ser humano, ¿no? Entonces, eh, mi intención era esa, o sea, está bien, hemos sido atravesados por el dolor, nos ha ocurrido esto, hemos enfrentado como hemos podido, pero la idea es poder tratar de convertir el dolor en otra cosa, ¿no? Que finalmente creo que es la función del arte, ¿no? Es convertir algo que es terrible, que es difícil de entender, como la muerte, es algo que no podemos comprender, pero de esa perplejidad, de esa incomprensión, podemos convertirla en otra cosa, ¿no? Entonces, y me parecía que era importante hacer esa operación a través de mi trabajo como reportero, ¿no? O sea, no solamente contar la noticia,
o la información, sino tratar de reflexionar sobre cómo el acontecimiento altera, transforma, perturba nuestra manera de relacionarnos con la vida y con la muerte, ¿no? O sea, eso es lo que me interesaba a mí. No solamente informar sobre el acontecimiento, sino entender cómo el acontecimiento modifica nuestras vidas, ¿no? Entonces, por eso la estructura del libro es esa, ¿no? Empiezas con estos hombres que van a buscar los muertos y cómo estos muertos van atravesando este camino, ¿cierto? Hasta el ritual último, ¿no? Que es la sepultura y la despedida, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo que yo intento hacer. Entonces, es como una especie como de viaje, ¿no? De viaje junto con los muertos, ¿no? Y que intenta como despedirse de los muertos, ¿no? Hacia el final, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho que cuando hablaba con mi editor le decía, mira, yo sé que este libro la gente no va a querer leerlo, pero igual lo voy a escribir. Pero yo quiero que sea dolorosamente delicado como una urna con cenizas, ¿no? O sea, la urna con cenizas es un objeto, una cajita de mármol bonita, pero dentro tiene pues dolor, tiene la memoria de un ser querido, etcétera, ¿no? Pero es algo que conservas, ¿no? Algo que conservas, que te conecta con esa persona que has perdido, etcétera. Entonces, mi interés con el libro era que se convierta también en algo parecido a eso, ¿no? Que sea algo que te permita como atravesar esto que les digo, ¿no? Este viaje hacia la despedida, ¿no? Independientemente si eres creyente o no, ¿no? Entender un poco que de eso se trata ser un ser humano, ¿no? Es decir, frente a lo que no entendemos, necesitamos de rituales, necesitamos de acciones o de gestos que nos permitan de alguna manera acceder a cierto tipo de consuelo, ¿no? O de despedida, o de la búsqueda de sentido, no lo sé, ¿no? Pero es un poco la operación que yo intenté hacer, ¿no? Y sobre las reacciones de los lectores, o sea, hasta ahora nadie me ha dicho, oh, eres un desgraciado, nada, al contrario, me escriben como ustedes, ¿no? Me dicen que les ha ayudado un poco a atravesar este duelo o a entender un poco cómo lo que estaba ocurriendo fuera de sus casas, ¿no? Hasta ahora la recepción de los lectores que me han escrito ha sido buena, ¿no? Y, 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 y eso a mí me da mucho, no sé, me motiva, ¿no? A decir, pucha, valió la pena haber escrito el libro, o sea, porque a mí nadie me pidió hacerlo, o sea, yo lo hice porque quise, ¿no? Aún sabiendo de que probablemente nadie quiere leer esto, ¿no? Pero creo que cuando se acercan al libro entienden que el propósito no es solamente contar, hubo muertos y murieron así, así, no, sino tratar de ir más allá, ¿no? De profundizar en por qué ocurrió, qué significa eso, ¿no? Eso me parece que es el propósito del libro, ¿no? No sé si respondió tu pregunta, pero No, sí, sí, muchas gracias. sí. Víctor. Joseph, pues, por un lado, agradecerte. Es muy difícil con los viajes, los tiempos, las diferencias de horario, pero que estemos aquí, pues, platicando contigo. Y a mí tengo la inquietud, que creo que de alguna manera ya lo has contestado. Si en un momento dado no tuviste miedo o en algún momento dijiste, bueno, ¿qué hago aquí? Mejor me hubiera quedado en mi casa, estoy arriesgando, o pensar en los seres queridos que podías haber contagiado, ¿no? ¿Nos puedes platicar, ampliar un poquito al respecto? Sí, por supuesto. Bueno, yo vivo con mi novia es periodista también, entonces ella comprendía este, mi trabajo, ¿no? Comprende mi trabajo, yo comprendo el de ella también, porque también estaba reporteando otras cosas sobre la pandemia.
pero obviamente aquí en casa tenemos como tuvimos una dinámica, ¿no? Bueno, dejar la ropa que uno usaba fuera de la casa, asearse rápidamente, había un protocolo, ¿no? Eso es por un lado. Pero por otro lado, digamos, sí, tenía miedo, pero claro, o sea, en mí siempre hay como tal vez debe ser porque siento que no tengo nada que perder en ese momento. O sea, es decir, bueno, ya, voy protegido, me protejo bien y voy, ¿no? Es como una pulsión, digamos, llena de energía por el cierto sentido del deber, ¿no? Pero al mismo tiempo también a veces pienso, y eso supongo que lo hablaré con mi terapeuta, a veces siento que hay como una pulsión tanática, ¿no? De ponerse como en riesgo en la primera línea para observar de frente, no sé, lo terrible que es la realidad, ¿no? No lo sé, es una pregunta que no me he contestado, pero sí he sentido miedo, como les contaba, a finales de 2020 yo estuve muy mal, me deprimí, o sea, me separé de mi novia, estuvimos separados como 3 meses, estaba en la mierda, básicamente. Estaba muy mal, ¿no? Pero pude salir de eso, obviamente gracias a la red de amigos, a la terapia psicoanalítica, etcétera, ¿no? Entonces pude salir de eso, pero luego me enfermé, ¿no? Me enfermé de COVID y estaba así con todas esas cosas, imágenes en mi cabeza de lo que había visto. Y ahí es donde decidí, oye, creo que debería escribir esto, o sea, lo que vi, lo que me contaron, ¿no? Y lo que yo pude averiguar de lo que pasó, ¿no? Porque era una experiencia muy única, ¿no? O sea, que no todos los periodistas habían tenido, ¿no? Y creo que hasta ahora no he visto un libro que hable de esto como muy, muy de cerca, ¿no? He leído otros libros que se han enfocado en los doctores, en la política, etcétera, pero irse a trabajar al crematorio, eso sí no lo he visto, ¿no? Y yo pienso, pucha, o sea, en verdad, era un trabajo muy riesgoso, ¿no? Entonces, y sí, o sea, me acuerdo mucho que cuando estaba reporteando, mientras íbamos a recoger un muerto, por ejemplo, de pronto mi madre me llamaba y me decía, oye, tu tía tal ha fallecido de COVID en tal hospital, ¿no? O tu tío tal ha fallecido tal. Y claro, es como, y luego mi madre también se enfermó, mi papá también se enfermó. Mi papá, por ejemplo, el día de hoy le dio COVID 2 veces. Ahora él tiene fibrosis pulmonar, por ejemplo, y ha perdido el 50% de su capacidad respiratoria, ¿no? Eh, por la enfermedad del virus, ¿no? Entonces, claro, o sea, a todos nos ha afectado en diferentes niveles, pero creo que al menos en mi caso, la literatura, en este caso la literatura de no ficción, no es tanto una terapia o algo así, pero sí es de alguna manera como un modo de darle sentido o de hacer algo con eso que tú estás sintiendo, ¿no? Con eso que tú has visto, hacer algo, ¿no? Para que no se te quede adentro, básicamente, ¿no? Para que no se quede en ese lugar, en esa zona de incomprensión, de la perplejidad, sino hacer algo con eso, elaborar algo con eso. Yo creo que al menos me gusta pensar mi trabajo así, ¿no? No solamente como un reportero, sino como alguien que intenta convertir, de nuevo, ¿no? Esa agua envenenada en un agua que se pueda beber, ¿no? Y que pueda traer de alguna manera un conocimiento, una experiencia sobre una zona del mundo que tal vez no hubiéramos podido tener de otra manera, ¿no? Así que es un poco el objetivo de, del libro, ¿no? De alguna manera. Muchas gracias, Albert. Pues, Joseph, pues te agradecemos infinitamente el que hayas aceptado el participar aquí con nosotros, a Melissa, que fue quien nos puso en contacto para conocer sobre
sobre tu literatura. Y bueno, pues ya nada más como último favor, nos queremos tomar la foto del recuerdo. Así que si Ah, tienen ya. por ahí perfecto. la de su libro a la Gracias. mano. Qué Para- emocionante, de verdad. A mí me conmueve mucho que hayan leído el libro y de verdad que les agradezco un montón. A veces cuando uno está escribiendo, no tiene manera de saber si lo que escribe va a funcionar o no, o si le va a decir alguien algo a la gente, ¿no? Así que ver cómo colegas y compañeros y amigos de otros países leen el libro y sienten algo con eso, en verdad que es muy emocionante, así que les agradezco mucho. No, a ti, y pues bueno, esperemos próximamente tener algún otro libro tuyo aquí en nuestros foros de lectura y que puedas acompañarnos a una próxima sesión. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gracias buenas a noches a todos. todos. Chao, gracias.